Hola, buen día a todos. Mi nombre es Alejandro Ruiz. Formo parte del equipo de marketing digital de Medical Expo. Les doy la bienvenida a un webinario más de dispositivos médicos de Medical Expo. Primero que nada, pues agradecerles el tiempo que nos comparten y el día de hoy tenemos el gusto de compartir este espacio con una de nuestras speakers de Medical Expo del Instituto Nacional de Pediatría. El tema que abordaremos es la tromboprofilaxis en pediatría con una invitada muy especial, la doctora Mara Núñez, hematóloga pediatra del Instituto Nacional de Pediatría. Le doy la bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un gusto estar esta mañana con ustedes, compartiéndoles un poquito acerca de la tromboprofilaxis en los niños. Muchas gracias, doctora. Pues nada, le cedo la palabra, la audiencia es toda suya. Podemos Listo, comenzar. voy a empezar a compartir mi pantalla. Sí. Si tienen dudas durante la presentación, sin problema pueden enviarlas para que al finalizar podamos resolver todo lo que tengan dudas. Y bueno, tal vez este tema es un poco o mucho más conocido en el mundo de los adultos, porque ya es rutinario que se ponga tratamiento preventivo para la trombosis en los adultos, ¿no? De unos tal vez 5 años para acá existe una campaña muy fuerte creada por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia para tratar de prevenir la trombosis en el mundo, ya que es la muerte prevenible, la causa prevenible de muerte número 1 en el mundo. Si bien es cierto, en el paciente pediátrico se da en mucho menor medida, en estos últimos 10 años ha incrementado de una manera exponencial. Incluso, bueno, esto ha llevado a preocupación en diversos países y en diversos grupos de estudio que tratan de crear recomendaciones basadas ya en el paciente pediátrico y no solo extrapolar lo que se sabe en el paciente adulto, ¿no? Un poco de datos duros que quiero compartirles es que, bueno, hace más o menos algunos años la incidencia de trombosis en la niñez era de 0.7 hasta 5 por cada 100,000 en la población en general. Pero esto se incrementa muchísimo ya en el paciente hospitalizado. Casi 50 niños por cada 10,000 admisiones pueden tener una trombosis. Y esto es porque hemos afortunadamente incrementado la supervivencia en el niño. Sin embargo, bueno, hemos tenido que utilizar diversos medicamentos que incrementan el riesgo de trombosis. Ahora tal vez invadimos un poco más al paciente en las unidades de terapia intensiva, con catéteres, sondas, tratando en ese sentido de incrementar la sobrevida. Y bueno, el uso de catéteres por mucho es una de las principales causas en el paciente pediátrico. Por eso es que se han planteado la pregunta en diversos grupos si es que la trombosis en los niños es prevenible. Yo les voy a hablar un poco acerca de los factores de riesgo para que sospechemos un poco cómo un paciente que está en hospitalización tiene algunos factores de riesgo y puede desarrollar una trombosis. Acordemos, una trombosis es justamente un coágulo que se hizo, no se pudo remover del sistema de las venas y arterias y entonces se convierte en un trombo. Entonces un coágulo que patológicamente no se disuelve es un trombo y este puede ocurrir pues a diversos niveles. Sistema nervioso central, pulmonar, en una pierna, que probablemente es donde ustedes más familiarizados están, que de repente dicen, bueno, es que a mi tía o a mi hermano se trombosó una pierna o de repente le dio un infarto en el cerebro, un infarto en el corazón. Eso es la formación de un coágulo que no se logró disolver de manera adecuada y entonces se prolongó y formó un trombo. ¿Okay? En cuanto a los factores de riesgo que puede
tener un paciente pediátrico para desarrollar una trombosis, pues bueno, por mucho están los días de hospitalización. Ya se sabe que en más de 3 días un niño hospitalizado tiene un factor de riesgo para tener una trombosis. Los niños que tengan cualquier enfermedad crónica, llámese cáncer, diabetes, lupus, una enfermedad renal, hepática, tienen un riesgo incrementado por la inflamación que se da en el sistema. El uso de catéteres venosos centrales, por mucho, es una de las causas que les comentaba y cada vez los utilizamos más en los pacientes pediátricos y eso pues nos da un riesgo. También se sabe un poco, si lo ponemos en las extremidades superiores o en las inferiores, es qué riesgo nos puede dar. Generalmente los pacientes que se colocan catéteres venosos centrales en los miembros inferiores son pacientes que tienen más riesgo a aquellos que se colocan en los miembros superiores. Como les decía, las enfermedades inflamatorias en general, el ingresar a una unidad de cuidados intensivos, por supuesto, porque bueno, sabemos que el paciente o va a estar invadido con catéteres o necesita ventilación mecánica y va a tener generalmente una estancia prolongada y, por supuesto, inmovilidad. También, desafortunadamente, la obesidad, que es un problema mundial que vivimos en los niños y en los adultos, pues también nos da un factor de riesgo, particularmente en los niños. Tenemos edades muy particulares para que se desarrolle una trombosis en los niños y una de ellas es en los menores de 1 año y en los adolescentes. Una porque su sistema de coagulación finalmente aún no logra ese balance, ese equilibrio y muchas por ejemplo, de las enfermedades inflamatorias se pueden desarrollar en la adolescencia. Entonces, por eso es que la adolescencia es un factor de riesgo para desarrollar trombosis. Por supuesto, el trauma y la inmovilidad. ¿Qué es lo que se recomienda en algunos grupos que están viendo que cada vez más se trombosan los niños y que tienen algún factor de riesgo? Lo que han tratado de utilizar es, si voy a tener un catéter, bueno, le voy a poner una infusión con una pequeña dosis de heparina para tratar de que no se me trombose. Sin embargo, bueno, esto, como les voy a enseñar más adelante, hay alguna literatura que nos dice que no es que evite la trombosis, prolonga un poco la vida del catéter, pero no nos previene tanto así la trombosis. Los niños cardiópatas, que son un factor de riesgo independiente por todas estas conexiones anómalas que pueden tener, son niños que pueden tener un riesgo incrementado, ¿no?, de tener una trombosis. Entonces, como les decía, la edad es un factor fundamental. Los chiquitos de menos de 1 año y los mayores de 11 años generalmente tienen mucho más riesgo. Y dentro de los pequeños, el ser neonato, pues te confiere un riesgo aún mayor, ¿no? Por eso es que dividen mucho ese periodo, el periodo neonatal y la adolescencia. Ahora bien, conocemos, como ya les había dicho, hay factores anatómicos, las estancias prolongadas, cirugía, trauma, enfermedades crónicas y el uso de algunos medicamentos, sobre todo que utilizamos en estas enfermedades inflamatorias o en el cáncer. Algunas quimioterapias nos dan un riesgo incrementado, el uso de esteroides o el uso de hormonales también nos incrementa el riesgo de tener trombosis. Dentro de las causas anatómicas que es importante que sepamos, porque de repente nos es indiferente si se trombosó del lado izquierdo o del lado derecho, la realidad es que sí cobra importancia el saber si el paciente se trombosó del lado izquierdo o derecho, dado que existen anomalías anatómicas que se pueden relacionar con la trombosis. Por ejemplo, en los miembros inferiores, cuando tenemos una trombosis del lado izquierdo, siempre tenemos que descartar que se trate de una anomalía anatómica que se conoce como síndrome de May-Turner, en el cual lo que sucede un poco es que la arteria comprime a la vena ilíaca y entonces al ser pulsátil
pues siempre la está comprimiendo. Y no solamente el tratamiento anticoagulante nos va a ayudar en este sentido, vamos a tener que consultar algún angiólogo o cirujano vascular para que nos ayude a reparar este defecto anatómico. También si ocurre en las extremidades superiores y es del lado izquierdo, existe un síndrome que se llama Paget-Schroeder, en el cual no hay un solo defecto anatómico, sino que son varias causas. Una, que se puede hipertrofiar el músculo del cuello, el esternocleidomastoideo, que tengamos costillas supernumerarias. De repente lo vemos en jóvenes que están haciendo muchas pesas y que quieren incrementar su masa muscular, o en aquellos jugadores de fútbol americano que son muy fuertes de los hombros e hipertrofian su masa muscular, pero eso hace que se comprima justamente la vena subclavia y nos causa una trombosis. Ahora, los factores que están relacionados al hospital, como les comentaba un poco, pues los catéteres en los niños es de los factores que por más sabemos que puede ocasionar una trombosis. Sabemos que los femorales se trombosan mucho más que los de que son colocados en extremidades superiores. En la estancia prolongada, como les decía, solamente por estar más días en el hospital, eso solamente nos confiere un riesgo de 3%, solamente si no tuviéramos ningún otro riesgo, ¿no? El estar en terapias intensivas, cirugías prolongadas, el trauma, la inmovilidad, infecciones y todas las enfermedades crónicas que generalmente inflaman al paciente. Ahora, existe prácticamente varias escalas que nos pueden pues valorar este tipo de circunstancias. No existe una exacta para como un checklist como existen los adultos, en donde podemos ocupar la escala de Caprini, por ejemplo, a los pacientes hospitalizados o que van a ser sometidos a cirugía y ver si tienen un riesgo o no. En los niños no tenemos tal cual todavía, se están trabajando en varias escalas, pero no tenemos una todavía tan precisa como en los adultos. Ahora, si ya tuvimos una trombosis, que cuando encontramos una causa, le vamos a llamar una trombosis provocada. Cuando no encontramos una causa de por qué se trombosó ese paciente, le llamamos no provocada. Así es como que tomamos un poco el término que se utiliza en inglés, que es provocada, no es que uno se la provoque al paciente, sino que tiene un catéter, entonces fue provocada por el catéter. O fue un niño que tiene cáncer y utilizamos asparaginasa, entonces fue una trombosis provocada por el cáncer y por la asparaginasa. Pero de repente tenemos niños que no tenemos una causa clara, entonces esos niños son los que se les va a llamar trombosis no provocada. Y cuando ya tenemos una trombosis previa, el recurrir a una segunda trombosis, pues tenemos mucho más riesgo. Por eso es que el paciente que ya tuvo una trombosis, muy seguramente requiera de una prevención secundaria porque ya tuvo una trombosis. Entonces, todos los pacientes que generalmente ya tuvieron una trombosis, tenemos que darles una prevención secundaria, o sea, una tromboprofilaxis secundaria. Aquí están algunas de los datos un poco duros, objetivos, de las consecuencias que nos trae tener una trombosis en los niños. Acerca de la mortalidad y la morbilidad que nos causa la trombosis, el solo por tener una trombosis y no la detectemos y no la tratemos, la realidad es que el 15% de esos niños que no detectemos y no tratemos pueden morir. Entonces, por eso es tan importante que sepamos detectar una trombosis, los factores que pueden hacer que nos trombosemos y que nosotros mismos, incluso en este programa que instauró un poco la Sociedad Internacional, le pide al paciente que se sensibilice y que diga, piensa en trombosis, no solo a los médicos, sino también a la población en general, para que
todos tengamos en ese sentido un poco los ojos abiertos de que todos podemos tener en algún punto algún riesgo de tener una trombosis. Si es que no tratamos adecuadamente esa trombosis o esa trombosis no se resolvió, que el tratamiento en general está encaminado un poco a evitar que esa trombosis se extienda. Cuando nosotros detectamos una trombosis, generalmente instauramos un manejo con un anticoagulante. El anticoagulante no va a hacer que ese trombo desaparezca, pero sí va a evitar que siga extendiéndose. Entonces, porque muchas veces tal vez han escuchado que, bueno, es que se le trombozó una pierna y luego tuvo una tromboembolia pulmonar y se murió, ¿no? Son historias así muy dramáticas que de repente escuchamos, pero es justamente porque esa trombosis se extendió desde la pierna y abarcó hasta el pulmón, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar al tratar una trombosis, que la trombosis se corte, que siga. Imaginen un trombo como un aro de cebollas, en donde va creciendo, va creciendo. Entonces, lo que nosotros tratamos de evitar es que ese trombo siga creciendo. Justamente para evitar las complicaciones. Algunas veces ese trombo, el sistema que nosotros tenemos para deshacer los coágulos es el sistema fibrinolítico, que nos ayuda a deshacer un coágulo normalmente y que en mucha medida, cuando se desarrolla un trombo, puede ayudarnos a quitar ese trombo poco a poco. En los niños el sistema a veces pensaba que era más lento en los niños. La realidad es que es bastante eficiente y que hemos visto que los niños en general, instaurando un tratamiento adecuado, ese sistema fibrinolítico nos ayuda a quitar el trombo muchas veces. Cuando no logra quitarse ese trombo, podemos desarrollar una secuela que se llama síndrome posttrombótico o a veces se le conoce como postflevítico, en el cual queda como una cicatriz en ese vaso sanguíneo donde se formó el trombo. Y el paciente lo que puede referir un poco es, me duele la pierna, se me hincha otra vez o me cambia de coloración. Se comporta a veces como una trombosis en agudo, pero realmente el paciente no es que tenga una otra trombosis, sino que su vaso sanguíneo quedó un poco sensible y queda como una cicatriz en ese vaso, y por eso es que el paciente queda con esa sintomatología. Y a veces es mucho más difícil tratar esa sintomatología con la que queda el paciente que la misma trombosis, ¿no? Por supuesto, el desarrollar una tromboembolia pulmonar es de gravedad extrema. Son pacientes que muchas veces tienen que estar en unidades de cuidados intensivos. Si la trombosis es muy extensa, a veces lo que hacemos es aplicamos un medicamento que sí trate de disolver el trombo, pero al ser medicamentos muy, pues de acción muy rápida y que te deshacen coágulos, podemos caer en el otro lado de la balanza y tener una hemorragia. Por eso es que siempre que administramos ese tratamiento, tiene que ser siempre pensando que va a superar el beneficio, el riesgo hemorrágico que puede tener el paciente. Entonces, si la trombosis se instaura, por ejemplo, en sistema nervioso central, pues podemos tener secuelas de movilidad, incluso de aprendizaje. Entonces, dependiendo del sitio de la trombosis, son las secuelas que podemos tener. En cuanto a, por ejemplo, en las trombosis renales, el paciente puede quedar hipertenso, puede quedar con algún grado de daño renal. Y lo que les decía un poco, cuando ya tuvimos una trombosis, tenemos un riesgo hasta del 10% de volver a tener una trombosis en una situación inflamatoria. No sé, yo tuve una trombosis porque me fracturé una pierna y estuve inmóvil y no me pusieron tratamiento preventivo y entonces se me formó una trombosis. La resolví y demás. El siguiente año me operan de una cirugía que dura más de 6 horas. Entonces, como yo ya tuve una trombosis, mi riesgo en esa cirugía se incrementa porque yo ya tengo historia de una trombosis previa.
Ahora, la prevención, la realidad es que ya que conocemos algunos de los factores que pueden estar relacionados a la trombosis, sí es prevenible y sí podemos instaurarla en los niños. Ahora, ¿qué hacemos para tratar de prevenir la trombosis? Hay veces que a lo mejor ustedes han escuchado que les ponían las medias estas súper apretadas, blancas, que tienen un hoyo al final, o que les vendaban las piernas antes de la cirugía. La realidad es que esos calcetines y esas medias de compresión extensa no nos previenen del todo, nos ayudan sí en el flujo sanguíneo, cuando estamos caminando mucho, cuando vamos a estar mucho tiempo de pie, nos ayudan en el flujo sanguíneo, pero no nos previenen una trombosis. Existe una trombosis que ciertamente puede usarse de una manera no farmacológica, o sea, no dándole medicamento al paciente, pero se usa con unas medias de compresión neumática que en los hospitales existen y lo que hacen es que apachurran cada cierto tiempo la pierna del paciente justamente para dar ese flujo sanguíneo o mejorar ese flujo sanguíneo. Eso es a lo que se le llama eh, tromboprofilaxis mecánica. Ahora, cuando me refiero a la tromboprofilaxis farmacológica, es cuando utilizamos los medicamentos. Las heparinas, que pueden ser heparinas convencionales o no fraccionadas, que es su nombre correcto, o heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina, que a lo mejor ustedes han escuchado mucho, sobre todo ahora con COVID, se ha utilizado mucha enoxaparina en el paciente con COVID. O existen algunos medicamentos tomados que también son anticoagulantes, como la warfarina, la cenocomarina, o algunos otros un poco más nuevos que se llaman anticoagulantes orales directos, algunos de ellos son el dabigatran o el rivaroxaban o el apixaban. Y cada uno tiene diversas indicaciones de cómo podemos utilizarlo en el paciente para prevenir una trombosis. Ahora bien, entonces, ¿instaurar o no instaurar la tromboprofilaxis? Sabemos el riesgo que puede tener el paciente y entonces algunos grupos dijeron, bueno, si sabemos que el catéter es uno de los factores que por mucho puede crear una trombosis, pues vamos a ponerle heparina para evitar la trombosis, como les decía hace un rato. Y bueno, la realidad es que como yo les comentaba un poco, el poner una infusión de heparina a dosis bajita realmente no nos sirve para evitar la trombosis del paciente. Si la ponemos a una dosis profiláctica en un paciente con factores de riesgo, no es que a todos los niños que tienen catéter vamos a ponerle la infusión, sino que se van juntando factores. Si el paciente tiene cáncer, va a estar inmóvil y tiene una infección, y es obeso y aparte tiene un catéter, a lo mejor ese es el niño adecuado para ponerle profilaxis, ¿no? Y siempre tenemos que tener pues mucho cuidado cuando indicamos profilaxis porque necesitamos el poner un medicamento que puede ayudarnos a prevenir la trombosis, es un medicamento que tiene algún riesgo hemorrágico, ¿no? Porque lo que va a hacer es que vamos a evitar que coagulemos a la misma velocidad, entonces vamos a coagular un poquito más lento y el riesgo puede ser hemorrágico. Pero ahora les voy a mencionar algunas de los cuidados que tenemos que tener con el paciente que está en tromboprofilaxis. Esto es una encuesta que se realizó en el 2016, no hace tanto tiempo, con un grupo de expertos en Norteamérica, y les preguntaron acerca si ellos pondrían o no pondrían tromboprofilaxis en el paciente pediátrico. Entonces les pusieron diversos escenarios clínicos y dijeron, bueno, a ver, ¿ustedes qué harían? ¿Pondrían o no pondrían? El primero era un niño, un recién nacido, con ventilación mecánica, que estaba séptico, que tenía trombocitopenia, o sea, tenía sus plaquetas bajas y tenía una línea femoral que no servía realmente. Entonces, aquí realmente más de la
de la mitad podría considerar una tromboprofilaxis farmacológica. Algunos estaban un poco inciertos y algunos se irían por la tromboprofilaxis mecánica, ¿no? Aquí de repente cuando vemos un paciente con trombocitopenia, que acordémonos que las plaquetas también nos ayudan a coagular, si tenemos cifras bajitas de plaquetas, tenemos que ser un poquito más cautos porque si nosotros ponemos profilaxis, pues se puede incrementar el riesgo hemorrágico. Entonces, tal vez una tromboprofilaxis mecánica, pues nos ayudaría sin darles ese riesgo hemorrágico, ¿no? El siguiente caso es un niño de 10 años con una fractura de fémur después de que andaba en un accidente de moto, que lo que requirió fue una fijación interna y que planean que esté inmóvil por 4 semanas. En su historia familiar pues no había trombosis. E igual les preguntaron, ¿consideraría tromboprofilaxis farmacológica o mecánica? Muchos de los que respondieron no considerarían la tromboprofilaxis. En el previo creo que les mencioné que sí, pero era en el renglón de no. Realmente más de la mitad estaba diciendo no y algunos solamente considerarían la tromboprofilaxis mecánica, ¿no? Aquí, bueno, acordémonos que ya es un niño casi adolescente y que va a estar inmóvil. Entonces, a lo mejor ese niño es difícil tenerlo en la casa con unas medias de compresión. Como les decía, intermitente. A lo mejor ese niño podría beneficiarse de utilizar dosis de tromboprofilaxis como enoxaparina una vez al día, ¿no? En un niño, el siguiente caso era una niña con sobrepeso que tiene Down, que va a estar en ventilación mecánica porque tiene una neumonía y que estaba recibiendo tromboprofilaxis mecánica. Ahí les preguntaban, ¿usted consideraría tromboprofilaxis farmacológica durante la hospitalización? Ahí la verdad es que fue mucho, casi la mitad entre sí, ¿no? Les preguntan, ¿y si sí considerarían continuar con la tromboprofilaxis después del alta? La gran mayoría dijo que no. Y por último les preguntaban, si la niña utilizara anticonceptivos, ¿considerarían usar la tromboprofilaxis farmacológica? Más de la mitad dijo que sí, porque ya se juntaba otro factor de riesgo, ¿no? Entonces aquí pues tenemos un adolescente con sobrepeso que iba a estar en ventilación mecánica, que seguramente estaba prolongada, entonces esa niña pues sí se beneficiaría del uso de tromboprofilaxis. Ahora, finalmente era una niña de 5 años con leucemia y que había tenido un EBC durante la inducción del tratamiento y que esto era relacionado a la asparagina, a uno de los medicamentos que les comenté que incrementan el riesgo trombótico es la asparagina. Y que les preguntaron un poco si ustedes agregarían nuevamente asparagina y le pondrían tromboprofilaxis. Y la gran mayoría dijo que sí. La realidad es que la asparagina hemos visto que en los niños con leucemia particularmente incrementa su sobrevida. Entonces es un medicamento que beneficia en el tratamiento del paciente con leucemia, pero que ciertamente tiene un riesgo trombótico y que una vez que se relacionó una trombosis con asparagina, sí puedes seguirle dando asparagina, pero tienes que tener una profilaxis durante su administración porque nuevamente puede tener una trombosis relacionada al medicamento, ¿no? Entonces, creo que este estudio, que no es de hace mucho tiempo, pues nos dijo un poco que todavía incluso entre los expertos, pues se tienen muchas dudas de que así no, no se lo doy, sí se lo doy. La realidad es que se han tratado un poco más de sensibilizar en los factores de riesgo y a qué niños se pueden beneficiar. Entonces,
Les recuerdo otra vez la edad, ser adolescente, la obesidad, una enfermedad inflamatoria crónica, el uso de ventilación o de catéteres venosos centrales o algunos medicamentos pueden estar relacionados con la trombosis. Ahora, cuando yo les digo que tenemos un riesgo incrementado de hemorragia, porque estamos utilizando un anticoagulante, la realidad es que ese riesgo hemorrágico en un paciente que tiene prácticamente función, que está coagulando adecuadamente, que tiene plaquetas normales, que tiene un fibrinógeno normal y nosotros solamente usamos dosis profiláctica, su riesgo hemorrágico es muy pequeño, de menos del 1%. Pero si nosotros incrementamos ese riesgo con plaquetas bajas, como el paciente que veíamos que tenía trombocitopenia, o que de repente, por ejemplo, tienen disfunción hepática y ya no coagulan bien, incrementamos su riesgo hemorrágico. Entonces, o que tienen disfunción renal, porque las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina, su metabolismo es prácticamente renal. Entonces, el paciente renal tenemos que anticoagularlo ya sea con heparinas no fraccionadas o con algún otro medicamento, porque la enoxaparina pues le da un riesgo incrementado por el metabolismo renal, ¿no? Entonces, si cuidamos esos aspectos, realmente el riesgo es muy bajo. Entonces, existen todavía limitada evidencia acerca de que el uso de tromboprofilaxis mecánica nos ayude o nos beneficie en el paciente con factores de riesgo, ¿no? Depende, por supuesto, del escenario clínico de cada paciente, si es que puede beneficiarse o no, ¿ok? La realidad es que sí se saben ya varios factores de riesgo que son los que les he estado comentando a lo largo de la mañana que pueden incrementar el riesgo trombótico en el paciente pediátrico y esas son las consideraciones que tenemos que tener cuando vamos a pensar si este paciente va a beneficiarse o no de el uso de una heparina. Ahora bien, como los catéteres por mucho pues son la causa principal del desarrollo de una trombosis, realmente es en donde más hay información relacionada hacia su prevención. Entonces, lo que ahora sabemos un poco y se ha tenido, bueno, experiencia, que el tipo de catéter y el sitio donde se coloca confiere un riesgo mayor o menor. Entonces, sabemos ahora que los catéteres que son tunelizados son los que tienen menos incidencia de tener una trombosis, o sea, en comparación con los que son estas líneas que se le llaman PICC lines o algunos otros tipos de catéteres. Como les decía, los catéteres que son colocados en extremidades inferiores tienen más riesgo de trombosarse que en las superiores. Entonces, bajo estas consideraciones, también los cirujanos que nos ayudan a cuidar a los niños, pues de repente pedimos, bueno, en vez de que piques a este niño, si se puede colocar el catéter en una extremidad superior, tonelizado y demás, disminuimos ese riesgo. Lo que les decía un poco es de las venas de las medias de compresión neumática, que es la forma en cómo nosotros instauramos la tromboprofilaxis, en este caso no medicada, nos pueden ayudar en los niños. De repente es un poquito complicado porque en los hospitales no cuentas con todos los tamaños para todos los niños. Entonces, en los adultos, pues es un tamaño estándar, pero en el niño de repente tendrías que tener una gama de tamaños,
porque si no, pues puede ser que no comprima bien o que los dañe la piel. Entonces, en ese sentido, por eso es que la tromboprofilaxis mecánica no es tan usada en el paciente pediátrico. Ahora, cuando les mencionaba un poco acerca de las escalas que se están trabajando en el mundo, muchas son aplicadas al paciente críticamente enfermo, que son los niños que generalmente más tienen riesgo de trombosis, o los niños cardiópatas, o los niños con enfermedades crónicas como la leucemia o las enfermedades inflamatorias intestinales, que también es una de las enfermedades en los niños, está demostrada por completo que es un factor de riesgo para el desarrollo de trombosis. Entonces, estos son algunos de los autores que han trabajado un poco en la parte de las escalas y a quién se la han aplicado. Algunas las han hecho en pacientes cardíacos, como les decía, en algunos en pacientes con leucemia que están recibiendo el Aspar y que tienen un catéter, ¿no? Entonces, ahí como que se nos juntan varios riesgos. Pacientes de diagnóstico nuevo de cáncer y que también tienen catéteres venosos centrales, ¿no? En ese sentido se han tratado pues de analizar varias poblaciones que pueden estar en riesgo. Incluso existe un estudio que realmente salió hace poquito, en el 2019, el estudio es el estudio Trombotec, que es un estudio que se quiso hacer particularmente en niños con leucemia, que es un grupo de pacientes que tienen un poquito más de riesgo porque, bueno, tienen catéter, van a usar algunos medicamentos que pueden incrementarnos la trombosis, como es la asparaginasa o los esteroides, o incluso los antracíclicos que usamos en los pacientes con leucemia, también les dan un riesgo. Entonces, realmente se dividió a la población en varios grupos, solamente dándoles algunos enoxaparina, algunos se les daba enoxaparina y lo comparaban contra heparinas de bajo peso molecular, y algunos les daban solamente antitromina 3, que es un anticoagulante natural que todos tenemos, y que esa es una de las principales causas de por qué se trombosan por el Aspar, porque disminuye un poco la producción de anticoagulantes naturales. Y por eso trataron de ver si yo le doy ese anticoagulante natural o le doy un anticoagulante externo, a quién le va mejor. La realidad es que los dos grupos fueron muy similares. Pensaban que les iba a ir mejor a los pacientes con antitromina 3, pero la realidad es que les va muy similar al paciente que recibe un anticoagulante al que le dan antitromina 3, ¿no? Y estos son, bueno, un poco de lo que, siguiendo en ese sentido, creo que ya les había comentado, los estudios que se están corriendo en el mundo acerca de lo que de las diversas patologías en donde se está aplicando la tromboprofilaxis. Y ahora, estos nuevos anticoagulantes orales que, bueno, en realidad no son tan nuevos, ya tendrán en el mercado como unos 20 años, pero en pediatría aún están en fases clínicas, aún realmente solamente tenemos, bueno, en Estados Unidos se tiene aprobado el dabigatran para tromboprofilaxis secundaria, o sea, un niño que ya tuvo una trombosis y que nuevamente tiene un factor de riesgo, a ese niño se puede beneficiar con dabigatran. Y es vía oral, esa es una ventaja de las heparinas, que la enoxaparina es subcutánea y la heparina convencional es por la vena. Entonces, estos son tomos, entonces nos da una ventaja con los pacientes. Algunos otros, como el Rivaroxaban, se ha probado más en niños cardiópatas, pero bueno, todavía existen estudios que se están corriendo y creo que seguramente en los siguientes años vamos a saber los resultados acerca de los nuevos anticoagulantes o de los anticoagulantes orales directos, ¿no? También
algunos pacientes que están en la terapia intensiva, los mismos intensivistas, han visto el incremento de la trombosis en los niños y han expresado la necesidad de que se creen estas diversas guías. Ellos usan mucho sus guías para catalogar un paciente que está infectado, o sea, que está séptico, o que viene con algún trauma, o que tiene algún otro factor de riesgo para desarrollar una trombosis. Entonces, realmente lo que hacemos un poco es estratificar o independizar a cada niño que pudiera tener factores de riesgo, como es una fractura, la administración de medicamentos, la estancia prolongada, el que esté ventilado y todos los demás que ya les he comentado. Incluso esto se ha instaurado entre los ortopedistas. Esta diapositiva justamente era lo que quería mostrarles un poco, que en un centro de trauma pediátrico vieron que la trombosis se incrementó de manera significativa. Entonces empezaron a aplicar a ciertos pacientes. Es como ellos mismos dijeron, bueno, yo creo que el paciente con algunas fracturas puede tener mayor riesgo de trombosis que otros. Entonces lo que empezaron a ver era que el paciente que era admitido a la unidad de cuidados intensivos, que tenía un trauma, que era adolescente y que tenía sobre todo trauma de cadera o de espina, son los pacientes que generalmente pueden relacionarse con trombosis. Entonces, al aplicar ellos estos pequeños criterios y aplicar tromboprofilaxis, vieron que tuvieron una disminución significativa del número de trombosis que se estaban reportando, ¿no? Era un centro únicamente de trauma pediátrico. Lo que les mencionaba un poco de la tromboprofilaxis mecánica, que no la podemos usar en muchos centros porque necesitaríamos muchos dispositivos de varios tamaños para dárselos a los pacientes pediátricos. Pero bueno, si el paciente tiene alguna comorbilidad para tener un trastorno hemorrágico o desarrollar hemorragia, pues sí, la tromboprofilaxis mecánica es la que nos ayuda en este tipo de pacientes, ¿no? Si no, la realidad es que si encontramos un paciente con un factor de riesgo, la tromboprofilaxis de manera farmacológica es la que nos ayuda. Esta ya las había mostrado. Y estas es varias de las escalas que, ay, no sé qué le pasa. No, dame, es que quiero revisarme esta. De los puntos o del el puntaje que dan algunos autores, algunos lo hacen solamente para pacientes hospitalizados, pero que no sean críticos. Algunos lo hicieron para pacientes críticos y algunos solo para hospitalizados. Y prácticamente los factores de riesgo que siempre están presentes es la presencia de un catéter, el que tenga una infección y la estancia prolongada. Esos siempre son los puntos que ellos ponen como banderas rojas para decir, este paciente si tiene un catéter va a estar por mucho tiempo aquí y está infectado, seguramente ese niño hay que tenerlo o vigilado porque puede desarrollar una trombosis y a lo mejor podríamos ponerle tromboprofilaxis. No en todos los centros realmente incluso del mundo se usa la tromboprofilaxis, pero en Estados Unidos existe un comité de atención hospitalaria que trata de hacer mejoras eh, al paciente, tanto adulto como pediátrico, y en el paciente adulto ya realmente nadie duda en decir este paciente necesita tromboprofilaxis. Pero en el paciente pediátrico aún es, como les decía, un poco, pues poco difundido el que realmente los pacientes pediátricos también se trombosan. Entonces, si nosotros empezamos a reconocer ciertos factores relacionados a la trombosis, seguramente vamos a captar a más pacientes y podemos evitarles una trombosis, ¿no?
Entonces, los factores de riesgo que están perfectamente demostrados, pues es la malignidad. Aquellos con enfermedad inflamatoria intestinal, les digo, está perfectamente descrito, o el síndrome nefrótico, porque también el paciente nefrópata con nefrótico tira proteínas y ya, como les decía yo, tenemos anticoagulantes naturales para no, pues para mantenernos en un estado fluido. Al tirar proteínas, los anticoagulantes naturales son proteínas y pues por ahí se pueden ir también esa pérdida, ¿no? El paciente que está en trauma y el paciente que va a ser sometido o que tiene un catéter, ¿no? Ahora, la tromboprofilaxis secundaria era la que yo ya les decía. Pacientes que ya tuvieron una trombosis y tienen algún otro factor de riesgo nuevo agregado, que me trombosé hace un año por una fractura y ahora me van a operar. Entonces, ese paciente necesita una tromboprofilaxis secundaria. Incluso ese estudio me pareció muy bueno porque ya se hacen en poblaciones muy específicas, en niños hospitalizados con enfermedad inflamatoria intestinal y que tenían un catéter. Ellos dijeron, vamos a ponerle tromboprofilaxis, y realmente su incidencia de trombosis fue mínima, ¿no? Porque sabemos tal cual la enfermedad inflamatoria en los nefrópatas son pacientes que tienen un riesgo ya solamente por tener esa enfermedad de tener una trombosis. Y también incluso los cirujanos en este sentido tratan de hacer tromboprofilaxis perioperatoria. ¿Qué hacen o qué se está recomendando? Bueno, es que si el paciente va a ser sometido a una cirugía larga, o sea, de más de 6 horas, lo que tratan de mantener a ese paciente pues bien hidratado, si se puede, y se tiene tromboprofilaxis mecánica, bueno, ofrecen tromboprofilaxis mecánica. Dependiendo de la cirugía a la que va a ser sometido, si ya saben que en esa cirugía va a tener una hemorragia importante o va a tener que transfundirse, que también es un riesgo agregado, pues a lo mejor ese niño al salir de cirugía va a ser un candidato para poner tromboprofilaxis de manera pronta, porque sabemos que durante la cirugía, no utilizamos la tromboprofilaxis, sino que al terminar se evalúa si el paciente no está con manifestaciones hemorrágicas. 6, 8 horas, incluso 12 horas después, dependiendo del procedimiento quirúrgico, se puede instaurar el tratamiento profiláctico. Ya estoy en las últimas, pero bueno, esta también era en relación al paciente que va a ser sometido a algo quirúrgico, que realmente creo que ya existe mucha evidencia acerca, y no todo lo transponemos de los adultos, sino que ya muchos grupos, no solo nosotros los hematólogos, sino los cirujanos, como les enseñé, los nefrólogos, los gastros, todos están como preocupados porque, bueno, la trombosis no es exclusiva de un solo sector, sino que se ha visto que se ha incrementado de una manera tan importante que varios sectores del cuidado del paciente pediátrico pues han tenido que averiguar por qué el paciente se está trombosando, y en realidad es porque somos ahora tal vez en esa búsqueda de aumentar la sobrevida, pues se hacen diferentes procedimientos y medicamentos y se es un poco más invasivo y demás. Entonces, los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía extensa, en general, son o que van a tener una hemorragia importante o que son transfundidos durante, son pacientes que son candidatos a tener una tromboprofilaxis temprana, y que sí se ha visto un descenso en la incidencia de trombosis relacionada a cirugía. Creo que realmente existen diversos medicamentos que podemos utilizar en el paciente pediátrico
Em, por mucho el más utilizado en el momento son las heparinas de bajo peso molecular, como es la enoxaparina, em, porque es muy fácil, muy fácil su aplicación, muy estable, el medicamento se mantiene siempre en condiciones estables, entonces incluso en los neonatos pues se prefiere sobre las heparinas que son por la vena, que son las no fraccionadas, ¿no? Em, incluso algunos, ha cambiado un poco la visión que teníamos del neonato, em, porque ahora se conocen un poco más los aspectos. La coagulación en el neonato es prácticamente diferente a la de todas las edades. Aunque tienen poquito de todo, tienen poquitas plaquetas, poquitos factores de coagulación, sus plaquetas son mucho más reactivas, tienen más cantidad de von Willebrand, se pegan más. Entonces, eso nos permite tenerlas en cifras un poquito menores, que a veces si lo comparamos con la población adulta, pues son tiempos prolongados, pero es normal para el neonato. Entonces, realmente la conducta que se está haciendo en el neonato es sí, se pueden utilizar catéteres, se parinizan para aumentar su vida media del catéter, no evita la trombosis, desafortunadamente, pero aumenta la sobrevida del catéter. Y lo que están tratando también de hacer es evitar el uso de cateterismos umbilicales los menos días que se puedan, porque ahora estamos viendo un poco las consecuencias del uso de varios días o incluso meses si tenía el catéter umbilical. Ah, se forman de repente trombos en vena cava y entonces el niño tiene hipertensión portal y tiene una serie de complicaciones secundarias al uso de catéteros umbilicales. Por eso es que ya no se están utilizando tanto o si se usan, se tratan de mantener los menos días posibles en el paciente neonato. Incluso hay una población específica en los niños quemados que tan solo por tener pacientes quemados severamente que extienden más de sus 2/3 partes de su superficie corporal, son pacientes que pierden agua, se deshidratan, están inflamados. Es como un paciente perfecto para que se forme una trombosis. Le van a poner un catéter, a veces necesitan ventilarlo. Realmente el paciente quemado es un paciente que a veces no se habla tanto de él, pero que también necesita tromboprofilaxis. Y a veces como no perdemos la superficie de piel, pues no podemos instaurar enoxaparina, por ejemplo, pero en esos pacientes se ha intentado poner enoxaparina IV, pero ahí sí tenemos que tener niveles de enoxaparina muy pronto, porque realmente las dosis IV no son relacionadas a las subcutáneas. Realmente utilizamos una dosis muy pequeñita IV en relación a la que utilizamos eh, subcutánea. Ahora, para los pacientes con COVID o para este síndrome multiinflamatorio multisistémico que desarrollan los niños posterior a la exposición del SARS-CoV-2, existe un subcomité específico en la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis que se dedica solamente a la trombosis y a las enfermedades hemorrágicas en los niños. Y lo que ellos refieren es que, dado que estábamos viendo esto, pues, y mucho sí se extrapoló del paciente adulto, eh, primero que nada tenían que tener un COVID grave o una enfermedad inflamatoria multisistémica, que como sabemos está caracterizada por fiebre de más de 5 días, de alto grado, pueden tener lesiones en la piel, pueden tener hepatosplenomegalia, pueden tener incluso afección cardíaca. Muchos de los niños refieren dolor abdominal, que es como un síntoma como muy frecuente. Algunos refieren, pues bueno, aparte de dolor muscular, astenia, dinamia, la fiebre es un
es un síntoma que muy frecuentemente se presenta y que aparte le tomamos algunos marcadores como ferritina o marcadores cardíacos o dímero D y está elevado y que requiere estancia hospitalaria, esos niños necesitan recibir tromboprofilaxis. Y bueno, aparte, nuevamente nos vuelve a decir, bueno, cuáles son los factores asociados a trombosis en los niños y son los que prácticamente les he comentado hasta ahora. La estancia prolongada, los catéteres, la ventilación mecánica, el que estemos inmóviles, los adolescentes que sabemos que ahora pues tienen un riesgo incrementado de multiinflamatorio multisistémico. Entonces, estos niños son candidatos a recibir tromboprofilaxis. La dosis que se utiliza de enoxaparina es de 0.5 miligramos por kilo cada 12 horas y siempre tenemos que tener cuidado con las plaquetas y con el fibrinógeno y con la función renal. Como les decía yo, tienen un metabolismo prácticamente renal, ¿no? Y lo que tenemos que tener cuidado, plaquetas, fibrinógeno y pues su riñón, ¿no? Entonces, este es como un pequeño resumen de los factores de riesgo que creo que se los he dicho hasta todas las diapositivas y lo que hemos valorado con diversas escalas que yo espero pronto podamos tener una escala que sea mucho más práctica y que pueda usarse prácticamente en todos los centros pediátricos en el mundo, ¿no? Ahora, la dosis que les decía, 0.5 cada 12 horas, es muy estable. ¿Cómo la monitorizamos? Tenemos que medir más, niveles plasmáticos de heparina, en este caso de enoxaparina, o este factor anti-10 activado. No es pedir factor 10, porque a veces piden factor 10 y les miden factor 10. No, en realidad es factor anti-10. No en todos los centros en el país se hace, pero esa es la manera en cómo debemos monitorizar la enoxaparina. La heparina no fraccionada, que esa es por una infusión por vena. Acordémonos que la heparina vive 4 horas, entonces tenemos que estarla cambiando sus infusiones cada 4 horas. Y ahí sí nos sirve monitorizarlas con el TTPA, porque se va a prolongar. Y nosotros generalmente queremos llevarla pues 2 o hasta 3 veces el TTPA basal, ¿no? Como les decía, algunas veces sí usamos trombolítico. El trombolítico es aquel medicamento que se utiliza para disolver específicamente un coágulo o un trombo en este caso, pero que no se usa de rutina, solamente se usa para los pacientes que tienen una tromboembolia pulmonar muy extensa, que les está dando falla cardíaca o aquellas trombos que están comprometiendo algún sitio y en este sentido la vida del paciente, ¿no? Creo que sí se puede instaurar un tratamiento preventivo para el paciente pediátrico. Tenemos pues que ver los factores de riesgo que tiene el paciente. Es una terapia individualizada definitivamente. Creo que uno de los mensajes más importantes es pensar que sí los niños se trombosan y que la prevención definitivamente es posible, ¿no? Creo que esa es una de las últimas. Pues estaré gustosa de responder sus preguntas. Les dejo mis datos, mi mail por si tienen algún comentario o algo. Sin problema pueden escribir. Y creo que esa es la última. Sí. Y pues nuevamente gracias por la invitación para estar esta mañana con ustedes. De acuerdo. Muchas gracias, doctora. Por aquí tenemos muchos mensajes de que les encantó tu información. Están muy agradecidos, este, por todo lo que nos Gracias. compartiste. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, que por aquí la audiencia nos dejó algunas, aprovecho este espacio para recordarles que estarás como speaker en Medical Expo. Y Medical Expo dará lugar el 25, 26 y 27 de octubre en World Trade Center, Ciudad de México. Aquí en la pantalla les estamos proyectando un QR, el cual pueden escanear y directamente los llevará al formulario de registro.
Para quienes no puedan escanearlo, aquí en el chat les dejaremos el URL directo para que puedan dar clic e ir directamente al formulario. Se los vamos a dejar aquí mientras pasamos a la sesión de preguntas y respuestas para que tengan oportunidad de irse registrando. Doctora, si me lo permite, pasamos a la sesión de las preguntas y respuestas. ¿Está de acuerdo? Sí, claro, gracias. Excelente. La primera pregunta de Elena Martínez nos dice, ¿el óxido nítrico también se utiliza en pediatría y neonatos? De ser así, ¿qué dosis se le da? Gracias. Bueno, el óxido nítrico tengo entendido, y bueno, es un vasodilatador, se utiliza así en los neonatos, pero se utiliza en el caso de la hipertensión pulmonar y demás. No se utiliza en prevención de trombosis, ¿no? Em, Se utiliza prácticamente para hipertensión pulmonar, ese es un medicamento que lo utilizan mucho los neonatólogos y los cardiólogos cuando tienen pacientes con hipertensión pulmonar. Y bueno, la dosis tiene que ser pues individualizada de acuerdo a la hipertensión pulmonar que tiene el paciente, ¿no? Pero para tromboprofilaxis, no. De acuerdo. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta de Ivonne Gómez. Nos dice, ¿en pacientes con fracturas se utiliza tromboprofilaxis? Sí, o sea, generalmente se estadifica pues un poco al paciente. Si es generalmente un paciente que va a estar inmóvil, se utilizaría tromboprofilaxis. Si es, hablando en un paciente pediátrico o adulto, porque no lo sé, no mencionaba un poco si era adulto o pediátrico, ¿verdad? No, solamente eso nos menciona. Depende mucho como la fractura. Por ejemplo, si es un niño que se fracturó el brazo, pues realmente es un niño que va a estar móvil y realmente poco probable que si el niño no tiene ningún otro factor de riesgo, un niño sano con una fractura, pues no se va a trombosar. Pero si es un niño con, por ejemplo, nefrópata que yo les decía y que se fractura la pelvis y que va a estar acostado en su cama 4 o 6 semanas, muy seguramente en ese niño sí utilizaríamos tromboprofilaxis, pero depende mucho pues del escenario clínico del paciente, ¿no? Los ortopedistas ya realmente en el paciente adulto pues están muy sensibilizados que se pueden ocasionar una trombosis secundaria, una fractura, sobre todo cuando el paciente va a permanecer muchas semanas inmóvil. Es un paciente que generalmente sí le dejan tromboprofilaxis, pero si es un paciente que pues se fracturó una mano o un brazo y va a poder caminar y demás, realmente es poco probable. Gracias, de acuerdo. Pasamos a la siguiente pregunta de Javier Álvarez. Nos dice, ¿qué opina del uso de diosmina y espiridona en niños, ya que destruye coágulos en adultos y funciona bien en la oxigenación venosa en arterias y venas, ayudando así a los pulmones e inclusive el corazón porque no se forza la circulación? Bueno, todos esos medicamentos se les llama un poco hemorreológicos, no destruyen los coágulos, mejoran sí la circulación y la contractilidad venosa. En realidad se utiliza en pacientes con insuficiencia venosa más que como tromboprofilaxis. Sí se utilizan en el paciente pediátrico, es muy raro que veamos pacientes con insuficiencia venosa, es más de adultos y lo utilizan mucho como un venotónico, como para darle un poco de tono a sus venas y que no se quede ese flujo ahí estancado, pero no es un tratamiento, o sea, no destruye un trombo, no es que se forme un trombo y demos diosmina o estos hemorreológicos para tratar una trombosis, no. Es poco usado en los pacientes pediátricos, aunque algunos niños pues sí hemos visto complicaciones que dejan a algunos niños con insuficiencias venosas y demás, y se pueden utilizar dosis bajas, pero solamente es para pacientes con insuficiencias venosas. Gracias, doctora. La siguiente pregunta nos dice Eugenia Espinosa. En su experiencia, ¿todos paciente postoperado de cirugía de más de 2 horas utilizaría tromboprofilaxis?
¿De más de 6? De 2. Sí. No, como les decía yo, uno de los factores de riesgo que ya se han descrito son cirugías extensas, pero más de 6 horas se cataloga una cirugía extensa. Más de 2 horas, pues puede ser algo muy sencillo de 2 horas, que no necesite profilaxis. Si dura más de 6 horas y tienen factores agregados, a esos pacientes sí hay que ponerles profilaxis. Si son cirugías cortas de menos de 6 horas, realmente y que van a iniciar una deambulación temprana y que se van a hidratar y que se van a movilizar, pues realmente no es una rutina para todo el paciente que vaya a ser sometido a una cirugía, ¿no? En los adultos, les digo, existen escalas y muchas, como la de Caprini, que es la más usada, y ahí se estratifica un poco el riesgo. En los niños, si van a ser sometidos a una cirugía pues realmente corta y no tienen ningún otro factor de riesgo, pues en realidad no tendríamos que utilizarlo. Gracias, doctora. Por aquí la siguiente pregunta de Diana Huerta nos dice, en un paciente pediátrico que quizá por mal cuidado de un acceso venoso periférico tiene un pequeño coágulo, ¿se recomienda desconectar y limpiar la vía o inyectarle una pequeña cantidad de solución con heparina? Bueno, si el coágulo está en el catéter, pueden hacer un lavado sin problema. Cuando ya tiene un trombo en una vena secundaria, un catéter, y ese catéter es funcional, lo que se sugiere es seguir utilizando el catéter, instaurar tratamiento con un anticoagulante. Si el catéter no es funcional, lo que se sugiere es poner un manejo anticoagulante al menos 2 dosis, porque existe ese riesgo teórico de que si el trombo está pegado al catéter y yo lo retiro, el coágulo se puede embolizar, sí. Por eso es que dan esa recomendación de al menos 2 dosis de anticoagulante antes de retirar el catéter. Pero si el coágulo o si solamente son como restos de fibrina dentro del catéter, pueden hacer lavados del catéter y ese catéter pues puede rescatarse. Pero es diferente si se tiene ya una trombosis instaurada en un paciente. Bien, por aquí tenemos la siguiente de Rosario López. Nos dice, ¿en los prematuros es necesario la profilaxis? Em, los prematuros particularmente son un grupo de pacientes que, como les dije, tienen un sistema de coagulación diferente, el neonato y el prematuro más aún, porque tienen un riesgo incrementado de hemorrágico, particularmente en la cabeza, solamente porque son prematuros. Entonces, realmente que lo hagamos de rutina, no. Realmente no está recomendado un paciente neonat prematuro ponerle profilaxis. Realmente no. Solamente instauraríamos el manejo si el paciente tuvo o tiene, se detectó una trombosis, pero realmente el prematuro es como un apartado especial en el cual no, hasta ahora no está recomendada la tromboprofilaxis. Bien, tenemos aquí nuestra última pregunta de Armando Damián. ¿Qué tiempo previo es recomendable suspender anticoagulante en un paciente que evacúe X 6, 12 o 24 horas? En un paciente, depende del anticoagulante que tenga, si va a ser sometido a cirugía, generalmente suspendemos el anticoagulante de 12 a 24 horas antes de la cirugía, si es heparina de bajo peso molecular, o sea, enoxaparina. Si es heparina convencional o heparina no fraccionada, como vive 4 horas, con que suspendamos 4 horas, con eso está perfecto en el paciente. Y esto es en el caso de que esté anticoagulado con warfarina, con acenocumarina, esos anticoagulantes antagonistas de la vitamina K viven 4 o 5 días. Entonces ahí sí necesitamos hacer un cambio de suspender la warfarina o la acenocumarina. Cambiamos por un anticoagulante, ya sea heparina o enoxaparina, que viven horas, y así el paciente puede entrar sin riesgo hemorrágico. Entonces depende mucho del anticoagulante con el que
esté el paciente son las horas que vamos a suspender el manejo. Bien, muchas gracias. Era nuestra última pregunta. Les comparto que además si se han perdido alguno de nuestros webinarios, los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Los invito a seguirnos ya que posteriormente estas sesiones quedan grabadas, se editan y se suben a nuestro canal por si se perdieron de alguna información, de algún dato interesante, pueden volver a verlos en nuestro canal. Entonces aquí en el chat les iremos dejando la URL para que se puedan suscribir y estar al tanto de nuestros nuevos webinarios que vayamos subiendo. También les quiero extender la cordial invitación a leer nuestro blog de Medical Expo, donde van a encontrar artículos relacionados a la industria de la salud. También por aquí en el chat les vamos a dejar el link para que puedan entrar y ver nuestros artículos en tendencia de la industria de la salud. Y pues nada, doctora, quiero agradecerle por habernos acompañado este viernes, por haber estado con nuestra audiencia, por ofrecernos este excelente tema. Me gustaría que nos regale unas palabras de cierre antes de despedirnos. Pues la realidad es que les agradezco yo la invitación para compartirles un poco de lo nuevo que hacemos y de lo que se sabe acerca de la trombosis y de la prevención que queremos hacer en los niños. Me da mucho gusto, la verdad es que haya tantas personas con interés y conectadas. La verdad es que yo les agradezco a ustedes que tengan este tipo de medios para difundir información médica a todos los médicos, porque bueno, y todo el personal en general, paramédicos, químicos, creo que todos estamos sumergidos en este mundo tratando justo de que el paciente tenga un mejor cuidado y pues tenga mejores resultados. La verdad es que me parece una idea muy buena que tengan este tipo de sesiones semanales para que pues todos podamos aprender de todos, la verdad. Muchas gracias por invitarme. Gracias, doctora. Y pues gracias a nuestra audiencia por habernos acompañado y nos vemos el próximo viernes. Gracias.